Abramos nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 14. Lucas 14, desde el versículo 25 en adelante. Lucas 14, verso 25 en adelante. Dice así la palabra de Dios: grandes multitudes iban con él. Y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no tome su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey que sale a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10.000 al encuentro del que viene con 20.000? De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra, ni para abono. Por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. Señor, aquello que nosotros no sabemos, te rogamos que nos lo enseñes. Aquello que nosotros no somos, te rogamos que tú nos hagas. También, Señor, te suplicamos, tu palabra hoy pueda realmente llegar a nuestro corazón. Señor, no queremos por ningún motivo ser oidores olvidadizos, sino que deseamos con todo nuestro corazón ser hacedores de tu palabra. Así que, Padre, bendícenos, porque sabemos que si no es por la obra de tu Santo Espíritu, nada sucede con nosotros y en nosotros. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que siempre me ha intrigado de los espectadores del fútbol es que todos ellos son estrellas del balompié fuera de la cancha. Critican la forma en que determinado jugador hizo tal o cual movimiento, la manera como pateó determinado penal, tiro libre, lo que sea. Pero son ellos los que están jugando. Son ellos los que están ahí en la cancha. Son ellos los que están corriendo detrás de la pelota. La verdad es que es maravilloso ser espectador. Porque no se tiene la responsabilidad, solo se critica si las cosas van mal. O se suben al carro de la victoria si todo anda bien. Pero la realidad es que el espectador nunca está dentro del juego. Esto es verdad también con respecto al cristianismo. Hay muchos que son observadores. Están allí viendo cómo se hacen las cosas en la iglesia. Critican la manera errada, según ellos, de cómo muchas cosas se hacen. Pero también celebran cuando todo anda bien. Festejan, se alegran. Pero nunca juegan realmente. Están allí como meros espectadores, simples observadores, sin nunca involucrarse de corazón en la obra de Dios.
¿Eres un espectador o eres un seguidor de Jesús? ¿Estás en la iglesia solo para ver cómo otros juegan o estás tú jugando? Estas son preguntas importantes. ¿Por qué? Porque en el cristianismo no hay cosa tal como un espectador. No existe ese concepto del espectador dentro del cristianismo. O estamos comprometidos con Cristo o no lo estamos. Cristo no quiere que tú seas un mero observador. Cristo no quiere que tú seas un simple espectador. Él quiere que tomes una decisión. Él quiere que te comprometas con su obra. Tomando en consideración esto, el tema para hoy es el siguiente: ¿un mero espectador o un seguidor de Jesús? Y lo primero que el texto nos dice es que eres un mero espectador cuando no aborreces lo que más amas por Jesús. Eres un mero espectador cuando no aborreces lo que más amas por Jesús. Lucas comienza esta sección diciéndonos que grandes multitudes iban con Jesús. Fíjense que aún estamos en aquel periodo del ministerio terrenal de Jesús, cuando su popularidad estaba en lo alto. Multitudes le seguían, multitudes querían oírlo, multitudes iban con él. Sabemos también, por lo que ya hemos estudiado, que ciertamente algunos le acosaban y tendían toda clase de trampa para poder atraparlo. Pero aún así, muchas personas seguían a Jesús. Muchas personas iban con Jesús. Ahora, ¿por qué las personas seguían a Jesús? ¿Por qué iban con él? Bueno, hay varias razones. Algunos le seguían por los milagros que él realizaba. Este tipo de seguidores estaban obsesionados con el poder que demostraba Jesús al curar a los enfermos, al expulsar a los demonios. Ellos querían seguir viendo más y más de eso. Podríamos calificarlos como aquellos que aman el show, aquellos que aman el espectáculo, aquellos que aman las luces, aquellos que aman el poder. Otros le seguían por su enseñanza. Estaban admirados de la sabiduría de Jesús, estaban admirados de la autoridad de Jesús y querían oír más de aquello que él decía. Tal vez otros simplemente le seguían por ser empujados por la masa, llevados por la masa. Y muchas personas son así. A veces ni siquiera saben por qué están siguiendo lo que están siguiendo. Sencillamente se dejan llevar por el resto, se dejan llevar por la masa. ¿Por qué las personas seguían a Jesús? Por varias razones. Pero Lucas nos dice que sucede algo inesperado. Jesús se vuelve a las multitudes y él dice, verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Qué duras palabras! ¡Qué duras palabras! O sea, con estas palabras uno podría concluir, ¿a Jesús no le gustaba que lo siguiera la gente? Porque este es como decirle a las personas, váyanse, váyanse. Estas palabras obviamente no serían usadas por una persona que anhela, que desea con todo su corazón tener seguidores. Cualquiera fuera la razón por la que le siguen. Ahora esta frase se enmarca en ciertos dichos o palabras duras que pronunció Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que Jesús está diciendo realmente aquí? Es muy importante que entendamos qué es lo que Jesús quiere decir con esta afirmación. Obviamente, Jesús no está señalando que nosotros tenemos que odiar a nuestros seres queridos porque eso sería contrario a la ley de Dios. Jesús no estaría incentivando a pecar, a ser desobedientes a la ley de Dios. Y no es eso lo que él está haciendo.
Él no está diciendo que debemos rechazar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos o incluso nuestra propia vida. Recordemos, el quinto mandamiento expresamente dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el sexto mandamiento dice, no matarás. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con estas palabras tan duras? Bueno, lo que vemos aquí es una figura de lenguaje que busca presentar un contraste muy fuerte para que entendamos que hay cosas que no pueden ser comparadas. Hay cosas que no pueden ser comparadas las unas con las otras. Es decir, Jesús está diciendo aquí que no podemos ser sus discípulos si amamos a alguien más de lo que lo amamos a Él. Y es por eso que se mencionan a las personas con las que nosotros tenemos mayor intimidad. Pues ellas son, por lo general, a las personas que más amamos. Pero si las amamos más que a Jesús, Jesús dice, hay algo que está muy mal. Hay algo que está muy, muy mal. Entonces, insisto, es importante entender que a veces la Biblia usa ciertos términos, pero no son utilizados de la forma corriente, como nosotros podríamos entenderlo. ¿Cómo es el término aquí aborrecer? Un ejemplo de esta idea de presentar un contraste lo encontramos en el libro de Génesis, cuando se nos dice que Jacob amaba a Raquel y muchas traducciones dicen menospreciaba a Lea, pero la palabra es aborrecía a Lea. ¿Qué quiere decir? ¿Que él tenía un rechazo por Lea, que no la aguantaba, que no la soportaba? No, lo que está diciendo ahí el autor bíblico es que tomando a las dos, el afecto, el amor que Jacob tenía por Raquel era superior al que tenía por Lea. Y ahí se entiende este concepto de aborrecer. Es decir, está allí para expresar un afecto comparativo. Cuando yo comparo dos amores, cuando yo comparo dos cosas, y digo, a esta amo, a esta aborrezco. No es que la rechace, no es que no la soporte, no es que la vomite, sino que, comparado con esta, no tiene ninguna igualdad. Eso es lo que nos quiere decir el texto bíblico. Y es lo mismo que Jesús nos habló cuando Él dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Y Él dice, no pueden amar a Dios y a las riquezas. La palabra aborrecer ahí está puesta para hacer esta comparación fuerte entre dos cosas que en realidad no tienen comparación. Tú no puedes comparar a Dios con las riquezas, tú no puedes comparar a Dios con tu familia, tú no puedes comparar a Dios con tus hijos, tú no puedes comparar a Dios con la persona que amas. Que Dios es incomparable. Entonces, aborrecer es dar el segundo lugar. Y si es necesario, dejar todo para seguir a Jesús. Fíjense que el amor por Cristo es la única y última lealtad del verdadero discípulo. Aquí Jesús toma nuestros afectos más queridos y dice que Él debe significar para nosotros más que cualquier otra persona en este mundo. Él debe ser más importante para nosotros que nuestro trabajo, por mucho tiempo que le dediquemos al trabajo. Él tiene que significar más para nosotros que nuestros placeres, por mucho que los disfrutemos. Y Él tiene que significar más para nosotros que la propia vida, por mucho que la amemos. Eso también debe significar más para nosotros que nuestras propias familias, por mucho que nosotros las amemos. Hay momentos en que nuestro amor por nuestras familias puede interponerse
en nuestro amor por Jesús. Y esto sucede cuando dejamos, por ejemplo, que los padres nos desanimen a tener un compromiso más serio con Jesús. Cuando padres le dicen a sus hijos, pero no seas tan fanático, no te tomes tan en serio este asunto de la fe, no seas tan extremista. También sucede cuando dejamos que nuestro matrimonio se vuelque para sí mismo en vez de ser una oportunidad para servir al Señor juntos. ¿Cuántas veces pasa eso? Dos jóvenes en la iglesia que sirven al Señor en la iglesia, que se casan y uno está esperando bien, finalmente de tener un matrimonio comprometido con el Señor, pero se vuelcan en sí mismos y viven para sí mismos, fondeados, pasándolo bien, que no saben nunca a servir al Señor. También sucede cuando tenemos un vínculo idólatra con nuestros hijos y con sus actividades. No podemos ir a la iglesia hoy porque mi hijo tiene que jugar a la pelota. No podemos ir a la iglesia hoy porque mi hijo tiene un cumpleaños. Y ese vínculo idólatra termina dejándonos sin tiempo para mostrar misericordia a otros o compartir el Evangelio. Jesús, obvio, no nos está diciendo que descuidemos la responsabilidad que tenemos de cuidar de nuestras familias. Tampoco nos dice que detestemos nuestra propia existencia. Porque cuando nosotros aborrecemos a nuestra familia en el sentido bíblico, aún así tenemos que amarlas. ¿Cómo dice el Señor? Pero Jesús nos está diciendo que no permitamos que las exigencias de nuestra familia interfieran en las exigencias que Él nos hace a nosotros como sus hijos. Y muchas tentaciones vienen al enfocarnos solo en la familia. Y nuestro amor por Jesús debe tener prioridad, incluso sobre la vida misma. Para algunos cristianos, esto significará, por ejemplo, ir en contra de la religión de la familia y ser bautizado en el nombre de Jesús. Y eso pasa en muchas partes del mundo. Para otros cristianos, eso va a significar resistir la presión familiar sutil para que alcance el éxito a nivel mundano. Cada vez que enfrentemos una elección entre hacer lo que nuestras familias quieren o lo que nosotros queremos y lo que Jesús quiere, nuestro afecto, nuestro amor supremo solo tiene que ser para Jesús. Es eso lo que Él está diciendo aquí. Y es tan enfático que dice, si ustedes no actúan así, si ustedes no me aman por sobre todas las personas, incluso sobre los más queridos tuyos, Jesús dice, no puedes ser mi discípulo, no puedes ser mi seguidor. Pero cuando nosotros ponemos nuestro corazón principalmente en Jesús, en ese momento nosotros podemos amar a nuestras familias de la manera correcta e incluso mejor. Porque las vamos a amar no para nosotros, no para nuestro propio beneficio, sino que los vamos a amar para Dios y para su gloria. Un verdadero discípulo aborrece a su familia, amando a Jesús más que a cualquier otra persona en el mundo. Y a menos que Jesús sea nuestro mayor amor, no podemos ser sus discípulos. Eso dice Jesús. A menos que Él sea nuestro mayor amor, no podemos ser sus discípulos. Pero el texto va más allá y nos dice que eres un mero espectador cuando no llevas tu cruz por Jesús. Eres un mero espectador cuando no llevas tu cruz por Jesús. Fíjense que para demostrar la seriedad de este concepto aborrecer, Jesús dio un segundo criterio del verdadero discípulo cristiano, verso 27.
Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús es llevar nuestra cruz. Ahora, ¿qué significó la cruz para los primeros discípulos? Para aquellos que oyeron estas palabras en vivo, así decirlo. Incluso antes de que crucificaran a Jesús, ellos sabían que la cruz era un símbolo de rechazo, de humillación y de dolor insoportable, porque con toda seguridad ya habían visto a alguien siendo crucificado por los romanos. La crucifixión era la forma más espantosa de ejecución en el mundo romano. Una pena que era reservada solo para traidores, para criminales y para esclavos. Un romano no moría en una cruz. Y es por eso que nosotros entendemos, según lo que nos dice la historia, que el apóstol Pablo fue decapitado y no crucificado. Porque Pablo era ciudadano romano. Y la pena de muerte para un ciudadano romano debía ser una muerte limpia. Cortarle la cabeza. Porque la muerte en la cruz era una muerte terrible, destinada a esclavos, traidores y criminales. Entonces, ver a un hombre cargando su cruz era ver a un hombre que iba a sufrir la peor de las ejecuciones en aquellos días. Los discípulos lo sabían, pero aún no entendían que Jesús iba a sufrir ese tipo de muerte. Él les había dicho eso una y otra vez. Les había dicho las cosas que sufriría, que él iba a ser rechazado, que él iba a ser asesinado. Y también les había dicho, como lo vimos en Lucas 9, que ellos tendrían que llevar sus cruces todos los días y dar la vida por él. Y nosotros sabemos que Jesús mismo, a esta altura del Evangelio, él iba caminando rumbo a la cruz. Él ya había puesto su rostro en dirección a Jerusalén. Y cualquiera que quisiera seguir a Jesús tendría que caminar por la misma senda, sufriendo con Él y por Él. Ahora, llevar la cruz no es solo para los primeros discípulos, sino que es para todos nosotros los cristianos. Es la forma en que nosotros vivimos y morimos por Jesús, porque es la forma en que Él vivió y murió por nosotros. La imagen misma de la cruz nos recuerda ¿qué cosa? Que hemos renunciado a nuestras propias vidas y estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de sufrimiento, incluso la muerte, por Jesús. Hoy no es extraño escuchar a alguien decir, tengo que cargar con esta cruz. Por lo general las personas que dicen esas cosas se refieren a alguna dificultad médica, a alguna dificultad financiera o alguna dificultad relacional. Esas son sus cruces que tienen que cargar a través de la vida. Pero todas nuestras cargas no son cruces en el sentido bíblico. Y hablar de esa manera puede tener el efecto indeseado de reducir el significado de la verdadera cruz cristiana. Pero, ¿por qué? Porque cuando pienso, sí, esta persona que me hace la vida imposible es la cruz que yo tengo que cargar, no estoy entendiendo bien lo que significa cargar la cruz. Que es más que soportar una persona pesada. Que es más que soportar una enfermedad. Que es más que soportar una dificultad financiera. Llevar la cruz es un tipo particular de sufrimiento, es un tipo especial de sufrimiento. Es el sufrimiento que soportamos por ser seguidores de Jesucristo. Llevar nuestra cruz significa la aceptación de todo el sacrificio, todo el sufrimiento, toda la persecución que experimentamos por Jesús. No se trata de un sufrimiento común. Es el sufrimiento que experimentamos por seguir a Jesús, por ser sus discípulos. Por lo tanto, llevar la cruz
podríamos decir que incluye cualquier forma de persecución que experimentamos. Cada vez que nos faltan el respeto, cada vez que sufrimos algún tipo de desventaja por ser cristianos, cada vez que nuestras familias nos rechazan por ser cristianos, cada vez que tomamos una posición bíblica en algún asunto y somos tratados mal por eso, estamos llevando una cruz. Cada vez que enfrentamos dificultades espirituales o cualquier otro tipo de dificultad en el ministerio cristiano, estamos cargando la cruz. También llevamos la cruz cada vez que compartimos el sufrimiento de los demás por amor a Jesús. Y Jesús dice que a menos que llevemos ese tipo de cruz, no podemos ser sus discípulos. Nuevamente, la declaración de Jesús es absoluta. ¿Por qué? Porque el discípulo que lleva su cruz es el único discípulo que existe. No hay otro tipo de discípulo. Es ese y solo ese. Si pretendemos seguir a Jesús como nuestro Señor, entonces nuestras vidas tienen que estar modeladas, moldeadas por la cruz, donde Jesús murió por nuestros pecados. Por lo tanto, la primera pregunta que un aspirante a discípulo de Jesús tendría que hacer es la siguiente: ¿estoy dispuesto a morir con Jesús y por Jesús, así como Él estuvo dispuesto a morir por mí en la cruz? Porque si no estoy dispuesto a morir por Jesús, tampoco estoy listo para vivir para Él. Ya lo mencioné, la vida del discipulado está modelada por la cruz. A medida que seguimos a Cristo, nuestras vidas se ajustan al modelo de Jesús, al modelo del sacrificio de Jesús. Y en lugar de vivir para nosotros mismos, damos nuestras vidas para los demás, dándoles nuestro tiempo, dándoles nuestra ayuda, dándoles nuestro servicio, nuestra simpatía, nuestro amor. Jesús ha dado su vida por nosotros. Ahora nosotros le entregamos nuestras vidas, sirviéndole en amor sacrificial. Es muy costoso seguir a Jesús en el verdadero camino del discipulado. Significa aborrecer las cosas que más amamos y llevar la cruz del sufrimiento y dolor. Y debemos medir el costo del discipulado con mucho cuidado. Jesús siempre da invitaciones muy amables para que vengamos a Él a fin de tener salvación. De hecho, todo lo que Jesús dice aquí en esta sección viene después de que Él hizo esta invitación amplia para entrar en el banquete del reino de Dios. Pero antes de que decidamos seguir a Jesús, necesitamos saber en qué nos estamos metiendo. Como en cualquier cosa en la vida. Cuando tú decides hacer alguna cosa, tú tomas todas las consecuencias que eso va a traer. Hasta las cosas más sencillas. Por ejemplo, ya me voy a comprar un chocolate. Asume las consecuencias de no solamente comprar el chocolate, sino de comértelo. ¿Verdad? Lo que va a pasar con tu cuerpo, que no vas a tener esa plata para otra cosa, en fin. Cada decisión que nosotros tomamos, tenemos que pensar en las consecuencias de esa decisión. Entonces Jesús nos invita aquí, antes de decir, amén, yo quiero ser un seguidor de Jesús, a que pensemos, espera. Esto es lo que significa ser mi seguidor. Esto es lo que significa ser mi discípulo. ¿Estás dispuesto o no? Pues nosotros sabemos que la salvación es por gracia, es gratis. No hay nada que tengamos que hacer para ser salvos. Pero seguir a Jesús nos va a costar todo lo que tenemos y somos. Y a menos que midamos este costo antes de comenzar a seguirlo, nunca vamos a terminar. Entonces, para ayudar a calcular el costo del discipulado, ¿qué hace Jesús?
dio dos ejemplos de la vida diaria. El primer ejemplo vino de la construcción, verso 28, dice, porque ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. No tiene sentido alguno iniciar un proyecto de construcción, especialmente un proyecto grande como una torre, que aquí aparece, si no tenemos los recursos para terminarla. Jesús entonces quería asegurarse de que no cometamos ese mismo error en la vida cristiana. Nos costará todo seguirlo. Así que antes de comenzar debemos sentarnos y debemos decidir si estamos dispuestos a pagar el precio o no de lo que significa ser su discípulo. El segundo ejemplo es extraído, como dicen los orientales, del arte de la guerra. Dice verso 31, ¿o qué rey que sale a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10.000 al encuentro del que viene con 20.000? De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Al igual que la parábola de la torre sin terminar, esta parábola de la guerra nos advierte acerca de calcular bien los costos. Solo que esta vez lo que Jesús nos llama a hacer no es a considerar el costo del discipulado, sino el costo del no discipulado, de no seguirlo a Él. El versículo 31 nos anima a ver la perspectiva del rey más débil, que está a punto de ser invadido. Y quizás también a conectar esta figura del rey más fuerte con Dios, que viene a juzgar, que viene a invadir, que viene a establecer su reino. La parte más débil tiene que considerar cuáles son sus recursos para poder combatir con este rey que viene a invadir. Por lo tanto, debe decidir si se puede defender o si es mejor enviar una embajada y decir, me rindo, me someto, me entrego. ¿Podemos darnos el lujo de seguir a Jesús? La primera parábola pregunta. ¿Sabes cuánto te costará eso? A lo que la parábola segunda responde con otra pregunta. ¿Puedo permitirme no seguir a Jesús? La respuesta es no, porque viene. Pero el texto nos dice algo más. Nos dice que eres un mero espectador cuando no renuncias a todo lo que tienes por Jesús. Hemos visto que Jesús nos llama a hacer un cálculo cuidadoso antes de decidir seguirle. Lo que Él requiere no es nada menos que la entrega total de lo que somos y de lo que tenemos. Y hay aquí una tercera declaración acerca del discipulado. Un discípulo que renunció a todo lo que tiene para seguir a Jesús es el único discípulo que existe. Verso 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, ¿cuál es el único discípulo que existe? Aquel que renuncia a todas las cosas que posee por Jesús. Cada discípulo debe renunciar a todas sus posesiones, no solo al dinero y a las cosas materiales, sino también a sus seres queridos, a todo lo que se aferra en su corazón
incluso a su propia vida, a sus propios planes, a sus propios deseos, a sus propios ideales, a sus propios intereses. Esto no significa, obviamente, vender todo lo que tengamos y vivir como mendigos. No es eso lo que Jesús está diciendo, sino que está diciendo que tengo que otorgar a Cristo el control absoluto, total de mi vida, de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Y debo tratar lo que soy y lo que tengo como algo que es para la gloria de Dios y no para mí. ¿Has calculado el costo de seguir a Jesús? ¿Te has puesto a pensar en cuánto cuesta seguir a Jesús? Muchos cristianos renuncian a muy poco por Jesús. Especialmente aquellos cristianos que disfrutan de una relativa prosperidad material. Es muy tentador, muy tentador tratar al cristianismo como una justificación para hacer lo que queremos hacer. Oh, Dios me ha hecho prosperar, ahora yo puedo hacer esto, puedo hacer todo. Y nunca le pregunto a Dios por qué y para qué Él me hizo prosperar. También qué tentador es aferrarnos a lo que queremos hacer en esta vida, en vez de permitir que Dios sea todo en mi vida. ¿A qué te estás aferrando que te impide seguir a Jesús, tal como Él exige que le sigas? ¿A qué te aferras? ¿A tu trabajo, a tu familia, a tus sueños, a tus planes? ¿A qué te aferras? Jesús nos llama a renunciar a todo por Él y luego recibir de Él aquello que Él quiere que tengamos. Una vez que le he dado a Jesús mi familia, mi vida y mi todo, ¿qué más queda? Bueno, queda la vida que Él quiere que yo tenga. Y debes saber esto. El Salvador que nos llama de esta manera, el Salvador que exige esto, es el mismo Salvador que calculó el costo de su propia obediencia. ¿Qué quiero decir? Jesús sabía que Él sería traicionado. Jesús sabía que sufriría y moriría abandonado por Dios. Mucho antes de ir a la cruz, Jesús sabía eso. Jesús ya había calculado el costo y había determinado pagar ese costo para tu salvación, para mi salvación. Él sabe muy bien lo que está pidiendo, porque lo experimentó. ¿Se dan cuenta cómo nuestro Dios no es un Dios caprichoso, no es un Dios tincado? Él no exige más de lo que Él da. Y Él dio todo para nuestra salvación. Y es por eso que Él exige todo una vez que somos salvos. Un hombre que calculó el costo de seguir a Jesús fue el gran teólogo estadounidense Jonathan Edwards. Cuando Edwards tenía 19 años, hizo la siguiente anotación en su diario personal. Hoy he estado delante de Dios y he entregado todo lo que soy y tengo a Dios, de modo que no soy en ningún sentido mío. Me he entregado completamente y no he conservado ninguna cosa como mía. Le he dado todo. Esto he hecho y pido a Dios, por amor de Cristo, que me reciba ahora como si fuera del todo suyo. 19 años. Pero la dedicación personal de Edwards no es extraordinaria, sino que se ajusta ¿a qué? Al patrón establecido por Dios para el discipulado. Esto es lo que significa ser un discípulo del Señor Jesús. Significa aborrecer a nuestros seres más queridos, llevar nuestra cruz y renunciar a todo por Él.
Dado que este es el único tipo de discípulo que existe, si no hacemos estas cosas, simplemente no somos discípulos de Jesús. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si no somos discípulos de Jesucristo, espiritualmente, no servimos para nada. Y ese es el punto de la mini parábola con la que Jesús concluye este sermón. Verso 34 dice, buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra, ni para abono. Por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. Esta expresión final de Jesús, quien tiene oídos para oír, oiga, siempre era usada por Jesús cuando Él quería que las personas prestaran atención a algo importante. Y lo importante aquí es que, a menos que sigamos a Jesús como verdaderos discípulos de Jesús, no tenemos valor alguno para el reino de Dios. Somos tan inútiles como la sal que no sala. Es una imagen sorprendente porque la esencia misma de la sal es salar. ¿Cómo la sal puede perder su esencia y seguir siendo sal? Entonces lo que Jesús dijo sobre la sal se aplica también a una persona que no es realmente un discípulo. De la misma manera que la sal tiene que ser salada para ser sal, un discípulo tiene que ser un discípulo para ser un discípulo. Y esto es lo que significa ser un discípulo en el sentido bíblico. Un discípulo es aquel que aborrece a su familia, lleva su cruz y renuncia a todo por Jesús. Un discípulo que no ama a Jesús más que a cualquier otra cosa, no es un discípulo. Un discípulo que no lleva su cruz diariamente, no es un discípulo. Un discípulo que no le da todo a Jesús, no es un discípulo. Por muy extremista que parezca, es Jesús quien dice que a menos que hagamos estas cosas, no podemos ser sus discípulos. Yo no estoy inventando eso. Lo dice la Biblia. Lo dice Jesús. Sé entonces un verdadero discípulo. Y no te contentes con ser un mero espectador. Un observador. Vive una vida útil como discípulo de Jesús. Deja que tu amor por Jesús se haga cada día más y más fuerte, superando a cualquier otro amor que exista en tu vida. Haz sacrificios para la gloria de Dios. Si la cruz es el único patrón para el discipulado, entonces todos nosotros que decimos ser discípulos de Jesús debemos tener una vida modelada por la cruz. Padre, ciertamente tú nos llamas hoy a pensar en nuestras vidas, a pensar, Señor, si realmente estamos viviendo como tus discípulos o somos simples observadores. Y lo más triste de ser un observador es que en realidad nunca es un discípulo. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a tener a Jesús como nuestro gran y único amor. Y que todos los demás amores en nuestra vida nunca se comparen a Él. Ayúdanos a sufrir por Jesús, con Jesús, cargando nuestra cruz. Y ayúdanos a renunciar a todo lo que queremos, a todo lo que tenemos,
todo lo que somos por Jesús. Padre, sabemos que no hay otra forma de vivir la vida cristiana. Y no permitas que nos engañemos creyendo que hay un camino B, que hay otra alternativa. Pero gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos en esta senda. Porque nuestro Salvador la recorrió. Porque nuestro Salvador no solamente va delante de nosotros, sino que nos lleva en sus brazos por la senda del discipulado. Gracias, Señor, porque tú completarás nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén.